analíticamente los puntos de corte con los ejes de una función que no te dan la gráfica, sino que lo que te dan es la formulita, ¿vale? La expresión analítica. ¿Cómo se hallan los puntos de corte con los ejes? Pues sabiendo que si yo estoy... Vamos a hacer los dos ejes. Todos los puntos de corte con el eje de la X tienen una cosa en común y es que no suben ni bajan en la Y, es decir, que la coordenada de la Y es 0. Y todos los puntos de corte de la Y tienen una cosa en común, que si estás sobre el eje de la Y, la X es 0, porque no te has movido ni para la derecha ni para la izquierda. Entonces, para los puntos de corte con el eje X, lo que es 0 es la Y. Y para los puntos de corte con el eje Y, lo que es 0 es la X, ¿vale? Y se trata de decir, vale, aquí lo que es 0 es la Y. Y aquí lo que es 0 es la X. Pues entonces, acordaros siempre que f de X e Y es lo mismo. Entonces, como la Y es 0, pongo un 0, esto e Y es lo mismo, ¿vale? Sustituyo un 0 donde esté la Y y me quedaría esto. Y se trata de que resolváis esta ecuación, que es muy sencilla, que es de primer grado. Lo que tiene incógnita hay que pasarlo a un miembro y luego el menos 2 pasaría dividiendo y me queda un 2. Es decir, que el punto de corte tiene estas coordenadas. La coordenada de la X, un 2, la coordenada de la Y, un 0. Esta función va a cortar al eje de la X en el 2, 0. Y al eje de la Y, ahora es al contrario. Lo que es 0 es la Y. Y entonces, lo que es 0 es la X, perdón. Entonces, sustituimos el 0 en la X y me quedaría Y es 2 por 0 menos 4. Aquí no hace falta que resuelva ninguna ecuación, porque la letra que yo quiero ya está despejada. Hago la cuenta y ya está. 0 menos 4 menos 4. Pues entonces las coordenadas del punto de corte con el eje de la Y serían la X vale 0 y la Y vale menos 4. ¿Vale? Entonces, siempre los puntos de corte con el eje de la Y va a ser más fácil, porque lo único que hay que hacer es sustituir el 0 en la función. Siempre los puntos de corte con el eje de la X van a ser los más difíciles, porque tengo que poner el 0 en la Y y despejar la X y resolver la ecuación, ¿vale? Vamos a hacer otro. Por ejemplo, este de aquí. Punto de corte con el eje X. Aquí la Y es lo que es 0. Acordaros siempre que esto e Y es lo mismo. Entonces pongo ahí un 0 y me queda esta ecuación que hay que resolver, que es de segundo grado, todo al mismo miembro y los números y los dejamos igualados a 0, que ya está. El 0, en lugar de ponerlo por ahí, lo podemos poner por aquí para que se parezca más a lo que se haya acostumbrado a resolver. Y ya hacemos la formulita de la ecuación de segundo grado, que sería x menos b, o sea, cambio el signo, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c entre 2 por a. Hacemos la cuenta de dentro de la raíz y sale 1 entre 2. 7 más menos 1 entre 2, que sería por un lado 8 entre 2, que es 4, y por el otro lado 6 entre 2, que es 3. Esto quiere decir que hay dos puntos de corte. Uno en la coordenada de la X tiene un 4 y otro en la coordenada de la X tiene un 3. Es decir, que los puntos de corte son dos puntos de corte. El 4, 0 y el 3, 0. Y los puntos de corte con el eje de la Y, ahora lo que es 0 es la X. Pero este es el caso fácil, porque si yo sustituyo en la X un 0, la Y ya está despejada y yo no tengo que resolver ninguna ecuación. Lo único que tengo que hacer es la cuenta. 0 menos 0, perdón. 0 menos 0 más 12. Es decir, 12. Que el punto de corte es el 0, 12. Siempre primero se pone la coordenada de la X y luego la coordenada de la Y. Vamos a hacer el resto de ejercicios. Seguimos con los siguientes apartados. Ahora, la función es esta de aquí. La función es f de x o y, que es lo mismo, ¿vale? Es esta. Venga, pues empezamos. Puntos de corte con el eje X. Corte eje X sería que la y vale 0. Porque siempre es la otra incógnita, la otra variable, perdón, es la que vale 0. Esto es lo mismo que y. Entonces le ponemos ahí el 0,
0 es igual a esto. Y se trata de despejar la x, resolviendo esta ecuación. No tiene paréntesis esta ecuación. Si tiene denominadores, habría que quitarlos. Sería un 1, un 2 y un 1. Entre el 2 y el 1, el mínimo común múltiplo es el 2. Así que a todo hay que ponerle un 2. Cambiamos los de arriba y ya lo podríamos quitar. Y ahora lo que tenga incógnita va a un miembro y lo que sean números sueltos en el otro. Hacemos la cuenta y ya quedaría el 13 pasa dividiendo. Esta es la coordenada de la x. Entonces el punto va a ser el 5/13, 0. Esta coordenada de la x, coordenada de la y, ¿vale? Y punto de corte con el eje y. El corte con el eje y es muchísimo más fácil porque lo que es 0 es la x y entonces la y es sustituir poniendo en la x un 0. 0 más 5 entre 2 menos 7 por 0. Que entonces sería 5 medios menos 0, que es 5 medios. Y ya estaría hecho. Siguiente apartado. Así, ahí. El D. F de x es x más 5 entre 2. Entonces, corte con el eje x, corte con el eje y. Corte con el eje x. La y es lo que es 0. Sustituyo en la y el 0 y me quedaría por resolver esta ecuación, que es muy sencilla. El 2 que está aquí dividiendo pasa para allá multiplicando, pero es que 0 por 2 es 0. Entonces me quedaría así. Y ahora el 5 que está aquí sumando lo paso para allá restando. Y ya tengo despejada la x. Entonces el punto de corte es el menos 5, 0. La x menos 5, la y 0. Y el punto de corte con el eje de la x es lo que vale 0. Entonces la y es sustituir un 0 en la función. 0 más 5 entre 2. Es decir, 5 medios. Entonces el punto de corte es el 0, 5 medios. Seguimos con el resto de ejemplos de ejercicio. Ahora la E. Corte con el eje X. La Y es lo que vale 0. Ponemos un 0 en la Y. Ya no hace falta que lo ponga como la otra vez el 0 por aquí. Ya sabemos que es lo mismo, ¿vale? Resolvemos la ecuación de segundo grado. Menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c entre 2 por a. Y resolviendo la ecuación queda la raíz de 4 entre 2, que sería 8 más menos 2 entre 2, y nos van a salir dos soluciones. Una es 8 más 2 entre 2, que sería 10 entre 2, que es 5, y la otra es 6 entre 2, que es 3. Dos valores de la x, eso quiere decir que hay dos puntos de corte. Dos, ¿vale? Uno es el 5, 0, y otro es el 3, 0. Los dos puntos de corte. Y punto de corte con el eje de la y, lo que es 0 ahora es la x. Este es más fácil porque lo único que hay que hacer es poner un 0 en la x. 0 al cuadrado menos 8 por 0 más 15. Y entonces haciendo la operación sale 15. Es decir, el punto de corte es el 0, 15. El apartado F es el siguiente. Vale, lo mismo de siempre. Corte con el eje X y corte con el eje Y. Corte con el eje X, la Y es lo que es 0. Pongo un 0 en la Y y hay que resolver la ecuación. Aquí hay que resolver una ecuación en el corte con el eje X. En el corte con el eje Y no hay que resolver ecuaciones, solamente hay que sustituir. Para resolver la ecuación, la x es menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a y por c entre 2 por a. Lo de dentro de la raíz sale 64 y entonces tenemos dos soluciones. Una es con la raíz positiva y otra es con la raíz negativa. Con la raíz positiva sale 3 y con la raíz negativa sale menos 5. Es decir, hay
dos puntos de corte. Uno es el 3, 0 y otro es el menos 5, 0. Y puntos de corte con el eje Y, ahora la X es lo que es 0. Sustituyo y hago la operación y sale fácilmente que la Y es menos 15. Es decir, el punto de corte es el 0 menos 15. Ya solamente nos quedan 3 apartados, ¿vale? Menos 4x más 2. Punto de corte con el eje X y corte con el eje Y. Punto de corte con el eje X, la Y es lo que es 0. Entonces ponemos un 0 en la Y, que es lo mismo que f de X, menos 4x más 2. Y resolvemos esta ecuación que es muy sencilla. Lo que tiene incógnita en un miembro, lo que no en el otro, y ya el 4 pasa dividiendo. Por favor, simplificad siempre las fracciones. Y el punto de corte es el 1/2, 0. Y para el otro, la X es lo que es 0. Entonces, este es fácil porque solamente se trata de sustituir en la X un 0 y hacer la operación. Entonces, el punto de corte es el 0, 2. Ahora el siguiente apartado, el H, ya vamos a terminar dentro de nada. Lo mismo, corte con el eje X y corte con el eje Y. Corte con el eje X, la Y es lo que es 0. Entonces ponemos un 0 en la Y y resolvemos la ecuación de segundo grado. Formulita iba a decir. Ponemos menos b más menos la raíz de menos b al cuadrado menos 4 por a y por c entre 2 por a. Y sale la raíz de 0. Ya sabéis que cuando en una ecuación de segundo grado queda 0 la raíz, quiere decir que las dos soluciones son la misma, ¿vale? Entonces las dos soluciones son 3. Es decir, que solamente hay un punto de corte. El 3, 0. Y aquí la x es lo que es 0. Sustituimos en la X el 0 y haciendo la operación sale 9. Quiere decir que el punto de corte es el 0, 9. Y ya vamos a hacer el último. Para hacer el último, lo mismo otra vez. F de X es menos X más 2 entre 4 más X. Y lo que hacemos es punto de corte, corte, eje X, corte, eje Y. Punto de corte con el eje X, la Y es lo que es 0. Entonces, lo que hacemos es, ponemos un 0 en la Y y hay que resolver esta ecuación. Entre el 1, el 4 y el 1, el mínimo común múltiplo es el 4. Le ponemos a todo un 4. En realidad al 0 no hace falta ponerle mínimo común múltiplo porque el 0, el numerador, se va a quedar 0 para siempre. Pero bueno. Así, y 4 entre 1, 4 por x, 4x. A la hora de quitar denominadores, acordaros que si una fracción tiene delante un menos, ese menos va a cambiar el signo de todo el numerador. Entonces quedaría así. Y ahora ya, lo que tiene incógnita pasa a un miembro, lo que no tiene incógnita se queda en el otro. Operamos y pasamos dividiendo. Esto quiere decir que el punto de corte era el 2/3, 0. Y el punto de corte con el eje de la Y, la X es lo que es 0. Entonces sustituimos en la X un 0 y haciendo la operación sale menos 2/4, que simplificando es menos 1/2. El punto de corte entonces es este. Y ya están todos los ejercicios resueltos.